Y ahora vamos a entrar a la cueva donde Jesús enseñaba a sus discípulos aquí en el Monte de los Olivos. La liturgia nos lleva al momento en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les enseñó la oración del Padre Nuestro. No es una oración humana, es una oración divina. La oración es siempre de toda la iglesia, todos juntos como hermanos. Nadie puede orar. La oración es una cosa individualista, no es una cosa yo y Dios directamente. No. Somos todos como hermanos. Siendo fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nosotros nos atrevemos a decir, Padre. Estoy en el lugar donde se recuerda la enseñanza del Padre Nuestro. De hecho, vean detrás de mí, vamos a ir viendo muchos letreritos que tienen escrita la oración del Padre Nuestro en muchísimos idiomas del mundo. Y vamos aquí a profundizar en esta oración porque este domingo la liturgia nos lleva al momento en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Dónde me encuentro ahora mismo? ¿Dónde se encuentra este lugar? Bueno, aquí estuvo en otra época la Basílica Eleona, construida por Santa Elena, que significa la Basílica del Monte de los Olivos. Estamos en el Monte de los Olivos, en la parte más alta, al lado del lugar de la ascensión de Jesús. Y en este lugar, ya visitaremos ahora, una cueva que está aquí, era el lugar más venerado de la zona en tiempos de los bizantinos, y Santa Elena construyó esta basílica sobre esa cueva porque era la cueva donde los apóstoles con Jesús se reunían o pasaban las noches cuando venían a Jerusalén. Y entonces allí, según una tradición antigua, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Si nos fijamos en los evangelios, el Padre Nuestro se nos narra en Mateo y en Lucas. Ahora hablaremos de eso. Pero Mateo nos habla acerca del Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña, que significa que es en Galilea. Por tanto, en el Monte de las Bienaventuranzas. Mientras que San Lucas nos va a hablar acerca del Padre Nuestro en el Monte de los Olivos. Ya hablamos acerca del buen samaritano. Jesús nos explicó la importancia de la caridad, la importancia de ayudar al prójimo. Primera cosa. Segundo, luego de eso nos dijo, sí, la caridad, la ayuda a los demás es importante, pero primero, Marta y María, primero la oración, la vida espiritual, el recogimiento. Entonces nos explicó la importancia de la oración, la importancia de la vida espiritual, la semana pasada. Y eso era donde, en Betania, que se encuentra aquí a 10 minutos caminando, muy cerquita de aquí, sobre el Monte de los Olivos, detrás del Monte de los Olivos. Y ahora nos venimos 1 kilómetro más hacia aquí y ahora estamos en el lugar del Padre Nuestro, porque Jesús va a enseñar ahora a sus discípulos. San Lucas, después de hablar de Marta y María, es importante la espiritualidad, ahora te enseño a orar. Y Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y nos dice San Lucas que estaba Jesús orando, probablemente aquí, en una de esas noches que pasaba Jesús con sus discípulos, lo vieron orar. Y se llenaron de santa envidia de ver a Jesús en esa oración tan profunda, tan recogida, tan espiritual. Y ellos dijeron, nosotros queremos aprender a orar. Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Necesitamos aprender a orar y tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Entonces, es una súplica. No hay que dar por supuesto que uno nace sabiendo orar, sino que necesitamos aprender. Y entonces, aquí Jesús nos va a enseñar. Les dice que no oren con muchísimas palabras, ¿no? Que eso, la palabrería no es oración, ¿no? Lo cual es muy frecuente cuando la gente quiere improvisar oraciones, ¿no? Y entonces empiezan a inventar y a alargarse como si por sus muchas palabras fueran a ser escuchados, dice Jesús comparándolo con los paganos. Pero luego les va a decir, cuando oren, oren así. Y nos va a enseñar la oración del Padre Nuestro. Y eso es lo que quiero yo profundizar con ustedes en este lugar, este texto, frase por frase. Porque para la Iglesia es un modelo de oración
de algún modo nos sirve de ejemplo para todas nuestras oraciones, que no se tienen que quedar solo en las palabras del Padre Nuestro, pero que están sintetizadas magistralmente en esta oración. Pero también conservamos esas palabras tal como nos las transmiten los evangelios y las rezamos también literalmente, en nuestros idiomas sobre todo, pero las conservamos como nos las enseñó Jesús, porque para nosotros es un tesoro. Entonces vamos a ir frase por frase viendo qué es lo que hay detrás de esta oración del Señor. En la misa se nos invita a rezar el Padre Nuestro, diciendo que lo hacemos por ser fieles a la recomendación del Salvador y también siguiendo su enseñanza divina. Es decir, es una oración que viene de Dios, una enseñanza revelada. No es una oración humana, es una oración divina. Y entonces nos va a decir que por eso y solo por eso nos atrevemos a decir Padre. Porque si no fuera, porque Dios mismo nos lo dijo, sería un atrevimiento pues realmente desproporcionado, ¿no? Demasiado atrevimiento. Entonces, aquí comenzamos precisamente con esta oración y quiero ayudarme de este panel, de este mosaico, porque aquí vamos a ver el texto y poco a poco voy a intentar explicar lo que hay aquí. Entonces, en primer lugar, se nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseña que debemos orar al Señor llamándolo Padre, porque Él mismo, Jesús, es el que más en el mundo puede llamarlo Padre. Él es el Hijo con mayúscula, el Hijo eterno del Padre, pero nos invita a que nosotros también invoquemos a Dios como Padre en Cristo. Es decir, por nosotros ser miembros de Cristo, en Cristo somos también hijos. Y nos dice que lo llamemos Padre Nuestro. Vamos a ver una cosa primero, antes de continuar. Hay unas diferencias entre el Padre Nuestro de San Lucas y el Padre Nuestro de San Mateo. Y voy a explicar muy brevemente para que no nos distraiga esto. El Padre Nuestro que nosotros rezamos, normalmente el que conocemos de memoria, es el del Evangelio según San Mateo, porque es más completo, más largo, un poquito más largo. Y verán ustedes que en la misa leeremos este año el de San Lucas y es más breve. Por ejemplo, no dice Padre Nuestro que estás en el cielo, dice solo Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y se salta el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso no está en San Lucas, en Mateo sí. Después dice, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación. Hasta ahí llega. Y no dice líbranos del mal, que San Mateo sí dice. ¿De dónde salen estas frases? Bueno, pues San Mateo probablemente las añadió, pero no porque él se las haya inventado, sino porque son enseñanzas de Jesús, de la oración de Jesús, que él añade. ¿Y por qué digo esto? Porque están en los evangelios. Por ejemplo, cuando dice, hágase tu voluntad. Bueno, eso Jesús lo enseñó cuando él mismo, aquí en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, Jesús oró varias veces repitiendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó a orar así, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Entonces, Mateo lo añade al Padre Nuestro, ¿no? Lo mismo, líbranos del mal. Pues sabemos en el Evangelio de San Juan, se nos dice precisamente que Jesús pidió esto. Padre, líbralos del maligno. Líbralos del maligno. Entonces, si Jesús pidió eso para su iglesia, y seguramente habrá orado así muchas veces, lo habrán escuchado muchas veces orar así, entonces Mateo incorporó esta oración de Jesús al Padre Nuestro, mientras que probablemente San Lucas se ciñó a esta oración en su forma más básica, pero esencialmente es la misma. Voy a basarme en la que todos conocemos, que es la que está aquí escrita, la más famosa, la más completa, ¿no? Y entonces aquí decíamos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ese empezar con la palabra Padre, pero además añadir el nuestro, nos está diciendo que la oración es siempre de toda la iglesia, todos juntos como hermanos. Nadie puede orar. La oración no es una cosa individualista, no es una cosa yo y Dios directamente. No. Somos todos como hermanos.
La oración nos hermana y siempre pedimos por el bien de todos, no solamente por el nuestro individual o personal. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué pide esto? Santificado sea tu nombre. Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesús también en Juan 12. María al orar también inició diciendo, glorifica mi alma al Señor. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea glorificado, santificado, bendecido, que seas alabado, le pide al Señor. Entonces es una alabanza en sí misma y también es pedirle al Señor que su gloria sea manifestada, sea conocida. Que el Dios mismo haga que todos conozcan su gloria, es decir, su bondad, su amor, que todos lo amen, que todos lo alaben. Pero también que sea santificado por quién, no solo por sí mismo, sino por mí, que mi vida glorifique al Señor. Después dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Y por qué pedimos esto? Porque Jesús vino a anunciar el reino de Dios y el hecho de que el mundo reciba el reino significa que el evangelio, el mensaje de Cristo y su persona, cada día tengan más relevancia, que sean la ley, que sean lo más amado, conocido, que todos sigan las enseñanzas, obedezcan al Señor y de que de algún modo todo el mundo sea unido por la palabra de Dios, ¿no? Y que su reino realmente se establezca en el mundo, el mundo se llene de justicia, que el mundo se llene de amor, que venga la paz. O sea, todos los bienes imaginables, profundos, están resumidos en ese reino de Dios. Que Dios reine en el mundo, ¿no? Que no reine el mal, que no reine el pecado, que reine Dios, se establezca su reino. Luego continuamos con la siguiente frase, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya mencioné de dónde sale, ¿no? Jesús con su mismo ejemplo dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es en la oración muy importante, someter mi voluntad a la de Dios. Decirle al Señor, Señor, yo tengo un deseo, yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada cosa que pidamos al Señor sea primero pidiendo que se haga su voluntad. De hecho, si ustedes se fijan en esta oración, la primera parte del Padre Nuestro, vean cómo dice acá, santificado sea tu nombre, luego venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que la primera parte del Padre Nuestro es acerca de Dios. Dios primero. En el momento de orar, antes de preocuparme por mí mismo, alabo a Dios, bendigo a Dios, glorifico a Dios, pongo a Dios en el centro de mi vida. Y solo después, entonces, vamos a seguir en la segunda parte, decir, danos nuestro pan de cada día. Luego, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De 2 personas que están viendo ahora este video, una no está suscrita. Por favor, suscríbanse por 2 motivos. Primero, pues sí, porque hace crecer el canal. Por otro motivo, para que sigas creciendo en tu fe, para que sigas aprendiendo. No cuesta nada, solamente es darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita si quieres, para que siempre te avise de todo lo nuevo del canal. Así que suscríbete y dale like a este video. Estamos viendo que la primera parte es todo acerca de Dios. La segunda parte acerca ya de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, de nosotros mismos. Eso es fundamental. Y vemos también que son 7 peticiones, las acabo de recorrer, ¿no? 3 al inicio y 4 en la segunda parte. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, y luego nuestro pan, nuestras ofensas, nuestras tentaciones y nuestros males. Entonces, 7 peticiones porque nos muestra que es la oración completa. Esa es la versión de San Mateo. Pasamos a la segunda parte, precisamente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pedir el pan.
Ahora vamos a ver que toda esta sección de la oración está llena de peticiones de pan. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Le pedimos, Señor, danos nuestro pan. El pan es todas nuestras necesidades básicas, todo lo que necesitamos, ¿no? El pan es lo que necesitamos para sobrevivir, el hambre, ¿no? Entonces, de algún modo, Señor, que no nos falte nada de lo que necesitamos, no solo a nivel físico, ahora veremos que es mucho más que eso. Porque en realidad, nosotros decimos, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y tiene todo un sentido, pero en realidad en griego esta oración tiene muchas complejidades porque en el Evangelio está escrita en griego, pero Jesús la enseñó en arameo. Entonces, a la hora de escribir la oración, está traducida primero al griego y nosotros del griego la traducimos al español o a cada uno de los idiomas, y en esos pasajes entonces se crean muchas cosas que no se entienden muy bien y que crean complejidades. Y una es esta, porque dice que danos nuestro pan, en griego dice epiousion. Y entonces nos hemos pasado siglos discutiendo qué significa esto de epiousion en griego, que significa nuestro pan supersustancial. Entonces, a partir de allí se entienden varias cosas. Una es danos el pan de nuestra subsistencia, que significa nuestro pan cotidiano. Entonces se ha traducido así, nuestro pan de cada día, lo que necesitamos para sobrevivir cada día. Y eso es uno de los sentidos, ¿no? Decirle al Señor, Señor, que no me falte nada en mi día a día, pero al mismo tiempo nuestro pan de cada día significa, yo no te pido que me hagas millonario, yo te pido que hoy no me falte nada. Y luego mañana te pediré por el día de mañana y pasado mañana, cada día, como aquel maná del desierto que se recogía para la ración del día, en confianza con Dios. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia se pide así también al Señor, cuando en el Antiguo Testamento hay esa oración maravillosa, dice, Señor, te pido que no me falte nada y que no me sobre demasiado, ¿no? Si me falta, podría yo desconfiar, abandonar a Dios, pero si me sobra, también podría olvidarme de Dios. Entonces, de algún modo es pedirle, Señor, que siempre tenga lo necesario, pero que tampoco no te pido excesos, no te pido lujos, te pido lo que necesito, porque eso es bueno, lo demás me puede hacer daño. Y al mismo tiempo, supersustancial, el pan supersustancial significaría también el pan más allá de lo natural, ese pan que sacia todas nuestras necesidades y que es la Eucaristía. La Eucaristía. Y de hecho, en la misa hacemos así, ¿no? El rito de la comunión, después de la consagración, inicia rezando el Padre Nuestro. Decimos, danos nuestro pan de cada día. Y culmina cuando se nos da la comunión, se nos da el pan. Nosotros pedimos el pan al inicio de la comunión y culminamos recibiendo el pan. Ese pan eucarístico que es la síntesis y el resumen de todo lo que Dios nos puede dar. Todo su amor, toda su misericordia, toda su bondad, toda su bendición, todas nuestras necesidades satisfechas en ese trozo de pan que es mucho más que pan, que es Cristo mismo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una enseñanza continua de Jesús. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Si no perdonáis a los que os ofenden, no seréis perdonados. La parábola de aquel hombre que le debía a un hombre rico y porque no perdonó a su hermano, luego tampoco se le perdonó a él su deuda. Entonces, esta enseñanza es continua. Por un lado, nos enseñará Jesús en San Lucas, de aquella mujer pecadora, porque mucho se le perdonó, ha amado mucho. Es decir, aquel que se siente perdonado por Dios es capaz de amar y es capaz de perdonar. Y al mismo tiempo, aquel que perdona a los demás y es misericordioso, recibirá misericordia. Todos necesitamos misericordia, por tanto es un buen negocio perdonar, porque al final del día, cuando lleguemos al juicio del Señor, necesitaremos su perdón. Y entonces recibiremos también mucho perdón, si hemos perdonado. Y luego dice, no nos dejes caer en tentación. Esta frase es otra de las más debatidas, porque en realidad
las traducciones son complicadas, por ejemplo en latín, que es una traducción muy literal, muy apegada al griego de la Biblia. Entonces dice, no nos introduzcas o no nos induzcas a la tentación, no nos pongas en tentación. Y uno dice, pero si Dios no me va a tentar, ¿cómo Dios me va a tentar? Dios no es malo, ¿no? Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Entonces se ha discutido mucho. El Papa Francisco en muchos idiomas, no en español porque no era necesario, pero en otros muchos idiomas, mandó retraducir el Padre Nuestro en esta frase para adaptarla a su sentido, digamos, más comprensible. Y, por ejemplo, en italiano se dice, no nos abandones en la tentación. En español dice, no nos dejes caer en la tentación. Y así en varios idiomas. Pero en el fondo hay que entender que tentación significa también poner a la prueba. Entonces, por un lado, el Padre Nuestro está pidiéndole al Señor, Señor, no nos pongas en pruebas muy fuertes. El Señor nos puede poner a la prueba, no solamente tentación de pecado, sino la vida, de algún modo, tiene sus pruebas, sus dificultades, sus peligros, ¿no? Sus momentos duros, sus momentos difíciles, de tristezas grandes, momentos de perplejidades. Entonces, el Señor permite esas pruebas en nuestra vida. Y entonces, aquí le estamos pidiendo, Señor, cuando llegue la prueba, que no sea demasiado fuerte, que no me falte tu asistencia, que no me falte tu gracia, no me sueltes de tu mano. Y eso hay que pedírselo al Señor, no pensar que automáticamente todo va a salir bien, sino necesitamos pedirle al Señor que no nos suelte, incluso cuando las cosas vayan muy mal. Entonces eso es por un lado. Y luego, obviamente, en la tentación, asístenos cuando lleguen los momentos de tentaciones de pecado. Si el mismo Jesús fue tentado tantas veces en el desierto, sobre todo, y en la cruz, cuanto más nosotros tenemos que pedir al Señor que no nos abandone para resistir las tentaciones del enemigo. Y es ahí donde va a terminar, Mateo va a añadir esta última frase, líbranos del mal, que también significa líbranos del maligno, de Satanás. Entonces es una oración de liberación también, pedir que el mal no tenga poder sobre nosotros, pedir que el Señor nos proteja, ¿no?, de las acechanzas del enemigo y del mal en general, y el principal de los males, ¿no? Sabemos que hay tres enemigos del espíritu, no solo el demonio, es el demonio, el maligno, el mundo, que significa las mentalidades anticristianas, ¿no?, de las mayorías, el mundo que nos absorbe, y luego, tercero, la carne, que significa nuestra propia debilidad, ¿no?, pecadora, ¿no? Entonces, somos pecadores, tendemos al pecado. Entonces, esos tres males, de algún modo, pedimos al Señor que nos libre de la esclavitud de esos tres males, la esclavitud del demonio, pero también la esclavitud del mundo, el estar sirviendo a las modas y a las mentalidades anticristianas, y de la carne, nuestra propia carne, que no seamos esclavos de nuestras tendencias pecaminosas, porque nos pueden realmente esclavizar y arruinar la vida. Entonces pedirle al Señor esto. Y de ese modo, pues esta oración resume todas las oraciones posibles que de algún modo terminan estando encapsuladas, sintetizadas, evocadas dentro de esta oración del Señor. Y ahora vamos a entrar a la cueva donde Jesús enseñaba a sus discípulos aquí en el Monte de los Olivos. Y ahí les voy a explicar las dos últimas parábolas de esta sección. Aunque están en obras y hay algunas cosas aquí que estorban, pero tenemos pues lo principal, que es la cueva natural aquí abajo, la cueva donde Jesús enseñó a sus apóstoles. No sé si se verá muy bien, está muy oscuro, pero algo se alcanzará a notar. Y en esta cueva pernoctaba Jesús con sus apóstoles y les contó, además de enseñarles el Padre Nuestro, les contó dos parábolas. La primera dice, para enseñar a orar, les dice a sus apóstoles Jesús: hay un hombre que tiene una necesidad, recibe un huésped, a un amigo, y va a casa de otro amigo a pedirle algo. ¿Qué le va a pedir? A pedirle pan. Volvemos otra vez a la petición del pan.
¿Y a quién se le pide ese pan en la parábola? A un amigo. Entonces la enseñanza de esta parábola dice que estuvo insistiendo hasta que al final le dieron el pan. Nos está enseñando a insistir en la oración, sí, pero de insistir con confianza de amigo. Y esto es muy importante. Jesús aquí nos está enseñando en la oración, sí, hay que dirigirse al Padre con amor, pero también hay que orar como a un amigo. Concretamente, cuando oramos a Cristo mismo, a la intercesión, a la escucha de Cristo, cuando invocamos al Señor Jesucristo, Él es nuestro amigo. Y en ese sentido, por eso podemos insistirle. Por eso en la parábola aparece tanta desfachatez de una persona que de noche va, insiste, tiene la confianza de arruinarle la noche a su amigo con tal de obtener lo que necesita y de insistirle porque sabe que no va a perder su cariño, su amistad, porque es un verdadero amigo, ¿no? Y aunque se va a molestar en el momento, al final le va a dar lo que necesita. Entonces, Jesús nos está enseñando a esa oración de amistad y esa confianza de amistad y esa insistencia basada en la amistad. Entonces, esa es la primera parábola, enseñanza, que pide pan, que significa, dijimos ya, todo lo que necesitamos de verdad. Y luego la siguiente y última parábola, después de decir Jesús, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que toca, se le abre. Entonces, ya después de decirnos esto, Jesús nos va a mostrar o a enseñar otra parábola. Dice, ¿quién de ustedes, que si un niño, su hijo, dice, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Otra vez el pan. Y es hermoso ver cómo de nuevo pone de ejemplo un hijo que pide pan a su padre. Eso es la oración. Nosotros somos niños ante un padre amoroso y le pedimos no lujos, no cosas superfluas, le pedimos pan, lo que de verdad necesitamos. Repito, no solo a nivel material, sino a nivel espiritual. Y eso va a quedar muy claro, porque al final Jesús terminará esta parábola diciendo, después de enseñarnos la confianza, y si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, el Padre que no es malo, que les ama tanto, que es un verdadero Padre, ¿cuánto más les va a dar? ¿Les va a dar qué? Les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esto es maravilloso, porque en el fondo nos está diciendo que esas necesidades se resumen en el Espíritu Santo, que es el bien mayor que nos da el Señor, y que el Señor nos dará, escuchará siempre lo que le pidamos, porque es un verdadero Padre. Si nosotros somos hijos en Cristo, con Cristo, como Cristo, entonces oraremos con las palabras de Cristo, oraremos con el corazón de Cristo y el Padre nos tratará como a Cristo. Porque de hecho, fíjense que dice, el Padre dará el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Nos está diciendo que la oración es una comunicación entre el Padre y el Hijo, donde se comunica el Espíritu Santo. Y en el fondo esa es la oración. Cristo tiene esa relación con el Padre, una relación de amor entre el Padre y el Hijo, y en medio de esa relación fluye el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Y nosotros, con la oración cristiana, que es insertarnos en Cristo, somos hijos que piden pan al Padre y somos hijos del Padre que recibimos el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De nuevo, esa dinámica de la Trinidad se replica en nuestra vida, de manera que también nosotros en Cristo entramos en el amor eterno de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu así en la tierra
como en el cielo.